Estamos de vuelta. Hola, hola. Vamos probando los controles. Para dar inicio a este encuentro. Tuvimos que empezar un poquito más tarde por un compromiso de Sebas que se demoró un poco más. Pero bueno, vamos a tener nuestro encuentro. Seguramente va a ser un poquito más corto de lo que teníamos planeado. Pero pues nada, vamos al grano. Uy, no sé qué pasó. No sé por qué se puso esta pantalla azul. Pantalla verde. Hola, hola. Hola, Seba, sé que estás por ahí. No sé por qué está esta pantalla verde. Pero bueno, no importa. No sé qué pasó. Veamos si te puedes unir, Sebas. Hola, No. Steffi. Hola, Sebas. ¿Cómo estás? Feliz. Te veo con un croma verde detrás. Ahora puedes cambiar el Ya, fondo, se ve. si alguien sabe y si alguien sabe qué tengo que hacer para que se quite esta cosa verde, pues que se quite. Pero no sé, solamente te di a ti el paso y se me puso verde la pantalla. Seguramente aplasté algo más con el dedo, pero bueno, pues nada, ya está ahí. No pasa nada. Pero se te De la ve. vida real. Se te ve, se te ve y se te oye. Ok, eso es lo importante. Hola, hola, hola a todos. Hola a todos y todas por aquí. Bueno, espérame, eso, ahí, si no, no se te ve la cara. Pues nada, Sebas, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a tener este encuentro. Que tuviste una reunión anterior y bueno, lo estamos empezando un poquito más tarde, pero igual, es perfecto y pues vamos al grano. Para quienes no, sí, vamos al grano. O sea, yo sigo la conversación un poquito donde la dejamos la semana pasada. Para quienes no vieron la semana pasada, tuvimos este live en el que estábamos hablando con Sebas sobre los límites desde estas enseñanzas de un curso de milagros. Y bueno, yo al final te había dicho, no, aquí se está quedando algo en el tintero, algo se está quedando en el closet que hay que tocarlo, porque me parece súper importante este tema de los límites y tiene que ver con respecto a los hijos. Entonces, bueno, hoy quisiera hablar de eso y si podemos hablar también un poquito sobre el poder sanador de los pensamientos, también lo hacemos. Entonces, pues nada, Sebas, bienvenido. Muchas Te gracias. Bienvenido, para mí siempre es chéverísimo poder conversar contigo y me gustaría empezar pues este encuentro de hoy, así, continuándolo con lo que lo dejamos la semana pasada. Y tengo aquí escrito algunas preguntas al respecto, ¿no? Y nada, sí, nada. Tenía otras preguntas, pero creo que nos va a llevar mucho tiempo, así que vamos conversando en el camino. Pues, Sebas, ¿cómo manejamos el tema de los límites con respecto a los hijos? A mí se me vino una pregunta, ¿no? Que puede ser como, o sea, que puede molestar, ¿no? Que puede ser como muy contradictoria. Y sería, ¿podemos educar sin límites? ¿Podríamos educar a los hijos sin límites o cómo podríamos educarlos sin límites? Bueno, es una pregunta interesante y ciertamente se podría educar sin límites si en nuestra mente no hubiera miedo. Si nuestra mente estuviera libre de miedo, no pasaría absolutamente nada, porque los límites que ponemos es debido a las cosas que creemos que les puede pasar. Por lo cual estamos dando por hecho que las cosas que creemos que le pueden pasar, les puede pasar. Y ahí es donde ponemos los límites. Por lo que, si nos remitimos a la charla anterior, llegamos a la conclusión de que todo límite es una negación a perdonar, o lo que sería lo mismo, una negación a aceptar una corrección en nuestra mente. Bien, cuando nosotros creemos que les va a pasar algo y lo hacemos con todo el amor del mundo para que no les pase nada y ponemos límites y tal, desde un nivel más profundo de la mente, lo que estamos poniendo el límite es para nosotros no tener complicaciones, para nosotros no tener preocupaciones, para nosotros no tener problemas. Y es por lo que le ponemos los límites pues, a los hijos y lo ponemos también pues, a las parejas
y todo lo demás. Vamos a mirar esto, porque dices, entonces a mi hijo yo no le puedo decir lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer. Sí, a los hijos hay que enseñarles a que actúen y que aprendan y cosas, y todo eso está bien. Pero cuando nosotros ponemos un límite por miedo y no perdonamos, no pedimos corrección para ese miedo que tenemos, vamos a estar toda la vida poniendo límites. Y llegará un momento en que nuestros hijos van a querer vivir su vida y nosotros, como padres limitantes o limitadores, lo que pretendemos es que nuestros hijos vivan la vida que nosotros queremos que vivan. Y ahí tenemos que hacer como un acto de conciencia y decir, bueno, a ver, es que mi hijo ha venido aquí para vivir su vida. Claro, cuando una muchacha, un muchacho tienen 18 años, siguen siendo niños. Son mayores de edad legalmente, son adultos, pero siguen siendo niños. Y en el caso de las chicas, pues como que se nos asusta bastante, pues que al igual tu hija, pues se vaya de fiesta, con una gente determinada, unas horas determinadas y tal. Pero todo eso es nuestro miedo puesto ahí. Si tenemos miedo, no nos sintamos mal por poner límites, pero reconozcamos que si ponemos límites es porque tenemos miedo, no porque queremos protegerlos. Queremos protegerlos sobre el miedo que nosotros tenemos. Y eso es un punto muy, es una línea muy fina, porque como he dicho antes, si realmente no tuviéramos miedo, no nos veríamos en la necesidad de poner límites. Dejar libres a nuestros hijos, dejar libres a nuestras parejas, eso en la mente humana, la mente intelectual, puede generar mucho miedo en un momento dado. Y ahí es Claro. donde tenemos que mirar nosotros y pedir corrección para todos esos pensamientos que nos atemorizan. Porque el miedo que tenemos, lo que nos asusta, lo vamos a vivir sí o sí, ¿eh? Si no lo erradicamos de nuestra mente, nuestro miedo es el catalizador que hace que vivamos esas experiencias que no nos gustan. Por eso es importante reconocer que nos estamos asustando para poder abandonar esos pensamientos. Ok, entonces, vamos a ponerlo en dos situaciones como diferentes. Lo comprendo, pero vamos a ponerlo en dos situaciones. Una sería un hijo pequeño al cual tenemos que ponerle límites para que no meta el dedo en el enchufe, por ejemplo. ¿Ya? Y otro aspecto sería a lo mejor un adolescente o un niño un poquito más grande que está siendo como grosero en la casa o eso, ¿no? Que parece que incomoda, ¿no? Porque son dos tipos de límites diferentes que si bien es cierto, comprendo que también está hablando del miedo de uno, ¿no? ¿Cómo podríamos, ¿cómo podríamos manejar esas dos situaciones? Mira, en el niño pequeño, ponerle límites al niño pequeño es para protegerlo, obviamente. Siempre está detrás esa idea de que nosotros no tengamos que salir corriendo al hospital, que preferimos quedarnos en casa, entonces para que no le pase nada al niño y para nosotros estar tranquilos, hay que ser honestos y mirar lo que hay en nuestra mente. Pero claro, obviamente si vas a meter los dedos en el enchufe o le pones unos tapones al enchufe o agarras al niño para que no llegue a meterlos, o si va a acercarse a la cocina para que no se queme la mano, es obvio. O sea, no voy a decir, a ver, no voy a decir, deja al niño tranquilo que se queme la mano. Claro, Eso sería un error. O sea, si realmente no tuviéramos el miedo a que eso pasara, lo más probable es que el niño no se quemara la mano. lo comprendo. Lo ¿Me sigues? Pero como tenemos el miedo, solo basta que nos hagamos los valientes y nos encontremos al niño con la mano quemada. Y eso es muy importante, no hacernos los valientes. Si tenemos miedo, reconocer que tenemos miedo y a partir de ahí vamos a actuar, pero vamos a pedir corrección para nuestra mente, para la situación que estamos viviendo, tal como la estamos viendo nosotros. Porque si no, vamos a tener la repetición. Y al igual no se quema la mano ahora, pero se quema de otra manera en el trabajo o en los estudios, o lo queman las amistades, no me refiero a quemarlo con llamas, o sea, Sí, sí. lo maltratan
que está pasando por nuestra mente, porque eso es una imaginación nuestra, no ha pasado todavía. Pero le vamos a dar realidad si interactuamos, en este caso con nuestro hijo, para protegerlo de algo que creemos que puede suceder en el futuro. Ahí lo importante es la corrección mental nuestra, no permitir que esas ideas atemorizantes se queden instaladas en nuestra mente, porque entonces vamos a vivir el resultado de esas experiencias. Ese es el punto crucial aquí, ¿no es cierto? O sea, en cualquier cosa que nosotros experimentemos en esta vida y sobre todo con los hijos, bueno, también con los hijos, que es el tema que estamos hablando ahorita, es lo que yo como mamá, como papá, tengo en mi mente. Y obviamente eso que nosotros tenemos en la mente, que puede ser que por el motivo por el cual pues ponemos los límites que ponemos o regañamos como regañamos o lo que sea, obviamente son producto de nuestra propia historia pasada, de nuestra propia historia infantil. Sí, e incluso nuestro deseo de ser especial. A ver, si te pones el límite porque el muchacho o la muchacha tiene la habitación desordenada o eres la salvadora de todos sus problemas o el salvador de todos sus problemas, es porque hay una parte de nuestra mente que queremos ser los padres perfectos y para demostrar que somos perfectos, ¿qué es lo que necesitamos? Unos hijos con problemas. Porque si tuviéramos unos hijos buenos, con unos hijos buenos, en el sentido que estamos manejando, cualquier padre es bueno. Entonces, si yo quiero ser especialmente bueno como padre, voy a pedirle a mis hijos, desde un nivel de mi mente, que me compliquen la vida para yo demostrar lo bueno que soy. Entonces, es un punto, es que hay que ir a una honestidad desconocida en este mundo, una honestidad de pensamiento, de reconocer que estamos pensando lo que estamos pensando, que deseamos lo que deseamos, que queremos ser especiales en lo que queremos ser especiales, y a partir de ahí podemos desactivar todas esas situaciones sobre las que queremos mostrar pues nuestro especialismo. Esto es fantástico comprenderlo, porque cuando te despreocupas, en el buen sentido, te despreocupas de los problemas que pueden aparecer, sosteniendo en nuestra mente la idea de que eso no tiene por qué ser de la forma que nos estamos imaginando, vemos que realmente no sucede lo que pensábamos que sucedía. Pero cuando nos asustamos, entonces sucede y decimos cosas como, ¿ves? Si lo sabía yo que iba a pasar esto. No, no lo sabías. Es que como lo has pensado, ha pasado, pero no lo sabías. O sea, como pasa por nuestra mente, nos lo quedamos. Nos asustamos, creemos que va a suceder y entonces ya creemos que lo sabemos. Y luego lo vemos. Sabía que te iba a pasar esto. Es que me tienes que hacer caso. Es que no. Es que como quieres que te haga caso y te imaginas historias, las proyectas fuera y luego las ves allí. Porque probablemente tu hijo no esté viviendo la historia de la misma, o la situación, de la misma forma en la que tú lo ves. Pero nosotros lo interpretamos. Esto que dijiste hace un ratito de, bueno, esto de querer ser especial, ¿no? Eh, creo que es súper fuerte, pero es súper real. Digo, yo creo que muchas mujeres que estén viendo o vayan a ver esto después se van a sentir como, ¿cómo es eso? ¿No? ¿Por qué? No, no lo creo, ¿no? A lo mejor y lo dudan, pero personalmente, o sea, lo he vivido, lo he experimentado, yo tuve que tener este acto de honestidad, como decía Sebastián, como desconocido en este mundo, porque sí, es mucho más fácil echarle la culpa al otro, pero yo lo he vivido y lo he visto también en personas cercanas, en clientes cercanas, que es así, o sea, al final del día, ¿no? Todo esto que vivieron tan difícil con sus hijos, en el fondo, pues lo que estábamos buscando era eso, ¿no? O sea, querer parecer las mejores madres del mundo y de Sí. alguna manera las supermadres, las superwoman, y aquí podemos meter no solo el tema de los hijos, ¿no? Sino lo que vivimos muchos o muchas, y al final del día, claro, pasar todas las peripecias que pasamos para sentirnos de esas buenas madres. Entonces, de alguna manera, hemos creado eso, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que aprendemos con el curso, eso es lo que aprendemos también contigo. O sea, vamos a hacernos responsables, vamos a mirar que todo lo que estamos viviendo, pues es un producto de
alguna decisión que tomamos en algún momento. Y esta parte suena difícil, pero es que... Sí, claro, es que suena difícil porque parece que perdamos el control sobre todo, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, y precisamente el problema o la base de todos los problemas, vamos a llamarlo en la familia, es querer tener el control, Sí, sí. ¿vale? Claro, a los chicos o las chicas, claro, como no saben, son inexpertos, yo sé más, tengo más vivido, los orientas, los aconsejas, craso error, aconsejar a alguien que no te ha pedido consejo, pero bueno, ¿Era un hijo? pero como es tu hijo, te lo permites y entonces lo haces, pero educar a los hijos es es un punto de, a ver, ¿cómo te lo diría? A veces educamos a los hijos bajo, evidentemente, bajo nuestros paradigmas. Esto lo hacemos todos. Ya. Pero para que vivan una vida que nosotros hubiéramos querido vivir y no vivimos. Entonces estamos eligiendo que ellos vivan una vida ideada por nosotros y no los estamos dejando libres para que vivan su vida. Por ejemplo, al igual yo quise estudiar una carrera y no la saqué, quise ser abogado o ingeniero o lo que fuera. Entonces creo que eso tendría futuro para mi hijo y entonces animo a mi hijo que sea ingeniero. Y ahora mi hijo quiere ser dibujante de cómics. Y si yo no estoy metido en el ámbito, pienso que ser dibujante de cómics es una tontería. O ser programador de videojuegos es una tontería. Que mi hijo tiene que ser algo más grande. Y entonces no lo dejo libre para que desarrolle su talento. Y entonces se va a convertir en un profesional limitado por falta de inspiración, porque lo he obligado a que haga tal o cual cosa, o le he retirado el apoyo a algo que él tenía en su mente, que para mí ha sido una locura, y en definitiva casi digo, no lo he dejado libre, no he creído en él, no he creído en el espíritu en él. Cuando realmente, si prestamos un poco de atención, y no hace falta irse muy atrás en el tiempo, los chavales jóvenes que empezaban a jugar con sus ordenadores en los garajes de su casa, pues probablemente en algún momento pues sus padres dirían que hacen niños perdiendo el tiempo aquí. Pero hoy solo tenemos un Google, gracias a ellos, tenemos un Apple de los teléfonos y los ordenadores estos de la manzana mordida y partieron todos de niños jugando, estudiantes jugando en los garajes de su casa. Y al igual su padre quería que estudiara, pues no sé, una carrera determinada. Y el niño estaba metido allí con los cables, los procesadores y tal, y parecía que estaba perdiendo el tiempo, pero no es así. O sea, es dejarlos libres para que vivan su vida. Y más allá de ser buenos padres, para mí una forma de bendecir a una persona es dejarlo libre sin miedo y si te equivocas, no te preocupes, que yo estaré aquí para atenderte. Eso me Claro, encanta, eso de la bendición. claro. Es mi forma de entender la bendición. No hay una bendición si no hay libertad. No puede haber una bendición si no hay libertad. Y no puede haber una libertad total si no desaparece o evito que haya miedo en mi mente sobre esa libertad. Porque si no, estoy limitando esa experiencia a mi miedo. Y eso puede ser resultado doloroso para un padre, sobre todo si tiene las chicas, ¿no? Que las muchachas siempre cuando son jóvenes como que son el punto más sufriente para los padres, ¿no? Pero es que es así. O sea, si nosotros los dejamos libres y abandonamos el miedo, le pedimos ayuda en la parte de nuestra mente que no puede cometer errores, porque ese miedo que aparece son imaginaciones nuestras que la estamos construyendo, son constructos mentales que estamos haciendo en base a historias que hemos vivido, películas que hemos visto, historias que nos han contado y ni las hemos visto y cosas por el estilo, simplemente información que hay en nuestra mente y la proyectamos en la situación. Entonces, empezamos a poner cara de padre preocupado, nuestros hijos nos ven con una cara seria, ya no sabes si estamos preocupados o enfadados con ellos, y empieza a generarse tensión, ellos no se van libres y se genera un caos en las convivencias. Los chavales salen fuera con una preocupación en su mente, con una falta de libertad, con el sentimiento de que algo están haciendo incorrecto porque papá se ha quedado incómodo, un montón de historias. Entonces todo eso genera un montón de limitación en la expresión en la vida de cualquier persona. Si tenemos miedo,
lo importante es no reflejarlo fuera y apelar a esa parte de nuestra mente para que lo corrija. Y nuestros hijos, pues dejarlos libres, vamos a decirlo en la medida de lo correcto, que lo ideal sería dejarlos libres en todo, y ahí nos daríamos cuenta de que nuestros hijos no dependen de nuestra protección. Es algo que deberíamos renunciar como padres a esa parte arrogante de creer que la seguridad y la paz de mis hijos depende de nosotros. Eso es bastante arrogante. Mis hijos ya están en el mundo, yo los voy a atender y cuando ya son mayores y marchan, dejarlos libres para que no dependan de mí. Luego nos quejamos porque están con 40 años en casa. Ahora se están quejando los de mi edad o incluso un poco más mayores porque hay chavales que tienen 40 años y siguen en casa. Pero es que los padres han querido que eso sea así. Han querido ser los superpadres, los protectores de todo. Y hemos montado un mundo en el que ahora los chavales no tienen salida. Pero ese mundo lo hemos hecho nosotros, con nuestros miedos, con nuestras limitaciones y con que para mi hijo vaya lo mejor. Que mi hijo le tienen que pagar tanto aunque no sepa hacer nada. Yo recuerdo cuando en mis tiempos los profesionales, yo como profesional, empecé barriendo el taller. Mi padre nunca le reclamaría a alguien que me tiene que pagar un sueldo sin saber trabajar. Allí entrábamos barriendo el taller, luego aprendíamos. Luego tal, cuando me regañaban los profesores, mi padre me regañaba si se enteraban que me había regañado el profesor. Ahora los padres, pobres del profesor que le regañe o diga algo a un niño. Entonces, Sí. ese mundo que hemos fabricado lo estamos encontrando. Tenemos a los niños con 40 años en casa. ¿Por qué? Porque pusimos muchos límites. Y entonces ahora han adquirido esa forma de vida. Hay tantos matices, y sobre todo con los hijos es algo espeluznante, ¿no? Porque hay tantos matices que todos se basan en nuestro miedo a no ser reconocidos como padres, a pasar a ser obsoletos, el deseo de ser especial para ser necesarios, que eso lo que hace es limitar la vida de esas personas. Cuando, Pero, dime, bueno, eh, ¿cómo no tener miedo? ¿Cómo no tener miedo, no? O sea, para entender y seguir encuadrando esto, ¿cómo no tener miedo con los hijos en un mundo en el que vemos todo lo que vemos, no? O sea, ¿cómo no empujarlos a que estudien un montón de cosas? ¿Cómo no empujarlos a que cumplen con sus buenas notas en el colegio? ¿Cómo no tener miedo en este mundo? mira, hay una explicación, yo doy una explicación muy básica. A mí me gusta aterrizar las cosas para que se entiendan. Eso. Yo comprendería a una persona que tenga miedo si esa persona es capaz de adivinarme el número de la lotería y llevárselo. Porque yo entonces entendería que esa persona puede ver el futuro y tiene sentido al miedo que está sintiendo. Pero si tú no sabes lo que va a pasar, el miedo es una construcción que hacemos nosotros y no la creemos, pero sigue siendo una invención nuestra, nos lo estamos imaginando. Y eso, o sea, ¿cómo vamos a dejar de tener miedo? Pues dejando de inventarnos cosas y abandonando los pensamientos que nos lo están generando. El miedo, al fin y al cabo, es una idea en la mente que se compone, una emoción, que se compone de una serie de pensamientos que creemos que eso es lo que va a suceder. Y luego nos damos cuenta de que no sucede. Pero, nos damos, o sea, son una construcción que hacemos nosotros desde nuestros propios pensamientos, pero lo hacemos porque lo hemos visto antes o porque nos lo han contado. Bueno, porque hemos decidido aprenderlo, pero ¿cuántas veces no hemos tenido miedo por algo? Y cuando ha llegado, la hora que haya llegado, han llegado nuestro hijo, nuestra hija a casa, no ha pasado nada y hemos dicho, uff, menos mal, ya está aquí. Al final no ha pasado nada de lo que yo me había imaginado. Sí, totalmente, Pues ya totalmente. está. Entonces, ¿de qué ha servido todo ese movimiento mental, todo ese caos mental, todo ese sufrimiento, todo ese cortisol en el cerebro, en todo el organismo? ¿De qué ha servido todo eso si luego al final no ha servido nada? No ha servido de nada porque no ha pasado nada. Y en el caso de que pase, ¿qué reacción va a ser mejor? ¿La de un padre con una mente en paz o la de un padre con una mente preocupada? Frente a todas las situaciones, una mente en paz tiene ventajas sobre una mente preocupada. Uh -huh.
Entonces, si van a salir de paseo con el novio, que piensas que le va a poner la mano en la rodilla como poco. No hace falta que te pongas enfermo de pensar lo que le va a pasar a tu hija. Y si el chico tiene coche, pues ya sabes, lo mismo que hiciste tú. ¿Por qué no permitimos a otros que hagan lo mismo que hicimos nosotros? Pero no, nos vamos a preocupar, vamos a sufrir y nos vamos a dar cuenta de que todo nuestro miedo, luego al final no pasa absolutamente nada. Que estás viendo que las cosas se están desmadrando y tal, pues ponte a hacer lo que tengas que hacer, pero que sepas, se pon los límites que tengas que poner, pero que sepas que lo haces porque tienes miedo, que esa no es la solución y que la única solución a partir de ahí es que te pongas a pedir corrección para tu mente. Si le tienes que prohibir a tu hijo o tu hija que salgas de casa con unas personas determinadas, a un lugar determinado y a una hora específica, prohíbeselo. Pero esa no es la solución. La solución es pedir corrección para nuestra mente, para no encontrarse más en esa situación. ¿Qué sería, Sebastián? Así, sencillito, que yo sé que no se lo puede resumir en tan poquito. ¿Qué sería pedir corrección para la mente? Pedir corrección para nuestra mente es pedirle a una parte de nuestra mente, a Dios, al Espíritu Santo, a la conciencia universal, cualquier nombre de los que utiliza el curso, que al final es una parte de nuestra mente que no puede cometer errores, que nos dé una información correcta para dejar de pensar lo que estamos pensando, porque lo que estamos pensando lo está generando una parte de nuestra mente que nos quiere mantener sumergidos en el sufrimiento. Es la parte de nuestra mente, de la mente que formamos todos, que genera el caos en el mundo, que genera la manipulación, el miedo en el mundo. Solo hay una mente, lo que se podría decir, todas las mentes están conectadas. Lo que se podría decir también, el inconsciente colectivo. Todo esto serían sinónimos, ¿vale? Pues el inconsciente colectivo, que es el que le da forma a este mundo en base al miedo, es el que nos lanza los pensamientos para que vivamos asustados, tristes, preocupados y sufriendo. Pero hay una parte de nuestra mente que a esa mente la puede contrarrestar o corregir. Y entonces nos puede dar unos pensamientos, unos entendimientos sobre los cuales vamos a poder estar en paz y desde ahí divisar la situación que estamos viviendo de una forma diferente. ¿Cómo podríamos mirar esto? Pongo un ejemplo, porque claro, si no hay un caso específico no podríamos hacer una introspección o en una sesión, pero puede ser que en esa ayuda que le pedimos a la parte de nuestra mente comprendamos que las personas que están acompañando a nuestros hijos no son malas personas. Al igual nos llega la información de que, oye, que vienen de buena familia, que son los vecinos de al lado, que son muy buena gente, y empiezas a quedarte tranquilo, en vez de pensarte de que están pues, con unos delincuentes, haciendo travesuras por la calle, rompiendo mobiliario urbano y cosas por el estilo. Entonces, empieza todo como a apaciguarse. Bajamos la guardia, bajamos el nivel de miedo y luego nos damos cuenta de que cuando al regresar a casa no ha pasado nada, de que era más acertado ese estado de paz que el estado de preocupación que teníamos. Porque claro, tú imagínate, en mis tiempos que los chicos nos pegábamos puñetazos todos los días. Pues claro, una persona con una cabeza como la mía, pues cuando ve salir a su hijo fuera, dice, es que me lo van a matar a palos. Pero ahora te quedas sorprendido porque yo ahora veo a los chicos jóvenes que se dan abrazos, que se van del brazo, que se hablan con cariño, que se hablan con respeto, que comparten. Nosotros éramos unos salvajes. O sea, darle un abrazo a otro niño era de mariquitas. O sea, lo de hombres era pegarse puñetazos, Sí. hacer carreras, hacer peleitas, hacer competencias de fuerza. Eso era lo que se estiraba. Entonces, claro, en esta forma de pensar de una persona ya con la edad que yo tengo, pues si no te actualizas tu mente, vas a vivir hecho polvo, porque te vas a pensar que la adolescencia es la misma adolescencia que hay ahora que la que había antes. Entonces te van a generar muchos miedos y esos miedos pueden dar lugar a que veas esa situación. Y como mínimo vas a sufrir hasta que regreses a casa. Por eso establecer límites no es la solución ideal para nada si no hacemos el perdón. Cuando nosotros hacemos el perdón, desaparece la necesidad de poner límites. Porque probablemente los comportamientos de las personas, en este caso de los hijos, que es de lo que estamos hablando, veamos que ya son chavales pues, más centrados, que no se meten en problemas. Empecemos a verlos de otra manera. Que pueden ser despistados, que les gusta el juego y tal. Vale. Los amigos vemos que también son chavales
son niños todos. Entonces empezamos a verlo a todos de otra manera diferente, pero para eso tenemos que hacer un cambio en nuestra mente. Y ese cambio en nuestra mente nosotros no lo podemos hacer por nuestra cuenta, porque nosotros nos vamos a basar siempre en las historias de nuestro pasado. Y entonces, ¿qué hacemos si es que no lo podemos hacer por nuestra Mira, cuenta? lo único que podemos hacer de forma correcta y basándonos en el curso, en las enseñanzas del curso, lo único efectivo que podemos hacer es a lo que el curso llama perdón, que es todos los pensamientos que aparezcan por mi mente, que me asustan, que me incomodan, que me atemorizan, abandonarlos de inmediato, pedirle al Espíritu que nos ayude a comprender esa situación, entender que esos pensamientos no son nuestros, que son ideas de un pasado, pero que no tiene por qué suceder, que tiene que haber otra manera de vivir, que no tiene por qué pasar esas cosas. Y desde ahí ir estableciendo la libertad. En el caso de los padres vamos a establecerla poquito a poco, porque somos incapaces de darla de golpe, de dejarlos libres de golpe porque queremos resultados, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros abandonemos esos pensamientos, las circunstancias se generan. Puede ser que a los niños ya no les apetezca salir de fiesta a esas horas o con tal gente. Puede pasar cualquier cosa, pero todo lo que va a pasar va a ser para apoyar el estado mental en el que hemos elegido estar. Y es, una vez que nos ponemos a perdonar o a pedir corrección o un entendimiento al espíritu, hemos elegido un estado mental de paz. Entonces el mundo entero va a responder a ese estado mental y nuestros hijos forman parte de ese mundo entero. Pero si lo que quiero es vivir asustado, mis hijos van a tener un comportamiento para que yo viva asustado, porque mi deseo es vivir asustado. O sea, siempre que nos sentimos de una forma determinada, tenemos que comprender que es así como hemos querido sentirnos, aunque en el mundo parezca que es al revés, que es que lo que pasa en el mundo es lo que está haciendo que yo me sienta de la forma que me siento. No es así, nunca lo ha sido ni nunca lo será. Y tanto si no lo creemos como si no, va a seguir siendo verdad. El hecho de que el cómo yo quiero sentirme es lo que me va a llevar a pensar de una forma determinada. Y mis pensamientos van a provocar, vamos a llamarlo de esta forma, comportamientos en otras personas para que yo siga viviendo de la forma que he elegido vivir, que es, en este caso, preocupado. Preocupar. ¿Y por qué podría alguien, bueno, todos lo hemos hecho, pero por qué podría alguien querer sentirse así? Querer sentirse preocupado, querer sentir que tiene un hijo Bueno, difícil. hay lo que son los amores malentendidos y hay un concepto de que si no sufro es que no amo. Entonces, yo no soy un buen padre si no vivo preocupado por mis hijos. Entonces, parece que mi función aquí es imaginarme lo malo y lo peor para limitar a mis hijos hacia eso para que no les pase nada. Entonces, creo que soy un buen guardaespaldas. Sí, Wow. claro, Sí, sí. porque un guardaespaldas está adiestrado ¿para qué? Para situaciones extremas de peligro. Entonces, una persona que está esperando el peligro constantemente. Y eso lo convierte en un buen guardaespaldas. Esto nos convierte en un buen padre. Y eso hace entonces que se proyecte esto en los hijos y lo vivamos de esa manera. Claro, claro, ese es mi deseo. Mi deseo de ser un buen padre de una forma mal entendida me puede llevar a desear vivir en alerta. Y entonces Ujú. voy a demostrar que soy el padre más mejor vigilante de todos, el que está pendiente de todo, el que no se le escapa un detalle, el que apenas su hijo haga algo, ya está allí para protegerlo. ¿Cuál es mi deseo? Vivir de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Pues unos hijos en los que no van a parar de hacer travesuras para yo tener que estar alerta. Ok, Y tal vez empiecen por pequeños queriendo meter las dedos en todos los enchufes de la casa, dependiendo de mi especialismo. claro. Wow. Sí, O sí, sea, que hay mucho como que sí, hacer una introspección y, bueno, para empezar a mirarlo, porque de entrada uno estas cosas como diciendo, bueno, sí, soy yo, ¿no? Pero es maravilloso poder mirar esto desde esta perspectiva. Y bueno, este fin de semana, porque creo
esto tiene que ver también con lo que vas a hablar este fin de semana. Si no me equivoco, es de este fin de semana el taller que vas a dar. Es un taller que habla sobre el poder sanador de los pensamientos, de nuestros pensamientos. Entonces, si abordamos este taller que vas a dar un ratito, este poder sanador, o sea, así como ese poder inconsciente, obviamente, de esa decisión que tomamos en algún momento de querer ser los super padres, entonces ahora tenemos conflictos con los hijos de alguna manera o enfermedades en ellos o lo que sea, esos mismos pensamientos cuando los abandonamos, cuando usamos el perdón entendido desde el curso, entonces se convierten en pensamientos sanadores. Claro. Cuando aparece la corrección, cuando hacemos la corrección, aparecen pensamientos sanadores. Pero fijaros qué detalle tan simple. Uh -huh. Los papás y las mamás preocupadas por sus hijos, que se rasgan las vestiduras cuando hacen las cosas que hicimos nosotros a sus edades, no hacen ni más ni menos, en otra etapa, pero hacen las mismas. Esos padres tan preocupados, esas madres y esos padres tan controladores, si se plantean querer ser los padres más despreocupados del mundo, ¿será que se van a encontrar los hijos que los despreocupan más de todo? ¿Qué No me va opinas? a... O sea, ¿Qué? tú lanzas esta pregunta, o sea, ¿no? Y claro, una parte de mí se asusta y dice, ¿cómo podría despreocuparme? ¿No? No, Qué no se difícil. trata, claro, o sea, voy a desear ser el padre más despreocupado de todos. Y entonces me voy a encontrar los hijos, los más buenos, vamos a llamarlo así, los que menos problemas generan. Y entonces diré, ¿qué chavales más buenos? Mira, siempre están aquí en casa, mirando la tele, se traen a la novia a casa, están aquí, tú estás feliz de preocupado, porque has decidido estar de preocupado. Totalmente, ¿no? Y lo comprendo, y lo comprendo porque también lo he estado experimentando, pero sin embargo, lo primero que saltó fue, es imposible, ¿cómo vas a ser una madre despreocupada? ¿No? Esa otra voz que te dice, ¿qué te pasa? O sea, es imposible. Eso no es... Pero, ¿has visto el movimiento mental? Cuando he lanzado la cuestión, se dispara al instante. Completamente. Y ese es el sinónimo de que un buen padre es un padre preocupado, un padre que vive con el alma en vilo, que está siempre pendiente a ver a qué hora viene, a ver qué hora se va. Eso no es un buen padre, eso es un padre preocupado. Y un padre despreocupado es un padre despreocupado. Dentro de eso puede haber buen padre y mal padre, pero no casa una cosa con la otra. No identifica un buen padre el nivel de preocupación que tiene. A este nivel, y ya hablando de los estudiantes del curso, se podría decir que sí que identifica un buen padre el nivel de perdón que hace. Eso sí que identificaría un buen padre. Ya hablando en un lenguaje estricto del curso. Un buen padre se podría decir que es el padre que más abandona los pensamientos atemorizantes de lo que cree que le pueden pasar a sus hijos. Eso sería un buen padre. No permite sostener en su mente cualquier idea de peligro, de incomodidad hacia su familia. Una persona que hace ese trabajo interno, que cada vez que aparece un pensamiento lo descarta y no se regocija montando planes de salvación para ser el Superman de la familia, ahí se podría decir es un buen miembro, es un buen padre, porque está haciendo lo único real que se puede hacer, que es abandonar el miedo, abandonar nuestros pensamientos atemorizantes y permitir que esa parte de nuestra mente que sabe que puede, nos nutra de unos pensamientos y unas comprensiones que nos lleven a la paz. Y nuestra familia estará en paz. No podemos encontrar la paz en la familia en un estado de total vigilancia, en un estado de alerta, en un estado de estar siempre en guardia y a la defensiva de cualquier cosa que puede pasar. Así no se puede estar en paz. Y tu familia tampoco lo va a estar. Wow, me encanta. Qué claridad. Pero esto hay que oírlo varias veces para que se nos integre más todavía. Sebastián, cuéntanos un poquito sobre este taller del fin de semana que va a estar, además es gratuito, ¿no? Sí, Y vamos a entender un poco esto, ¿no? Cuéntanos tú, ¿de qué se va a tratar el taller? sí, vamos a mirar el tema del poder. Caray, voy a beber un poco de agua, que se me seca la boca. Sí, pues si no has parado. Es que no he parado, yo voy a un montón de live, entrevistas y reuniones.
nos vamos a centrar en el poder sanador de nuestros pensamientos y vamos a poner de manifiesto el poder enfermizo de nuestros pensamientos para que veamos que realmente está respondiendo todo nuestra mente. Todos los que estamos viviendo la vida que estamos viviendo y las cosas que no nos gustan, sabemos que en algún momento hemos creído que podíamos vivir eso que no nos gusta. Ahí se disparó algo. Y ahí vamos a mirar el poder sanador de nuestros pensamientos, el poder sanador del perdón correctivo que nos habla el curso, que no tiene nada que ver con el perdón del mundo, porque el perdón del mundo no es correctivo, es un perdón enquistador de ideas. Y a partir de ahora, una serie de aclaraciones que ya le había puesto en las redes, no quiero que se me olviden, he tomado nota como lo beneficioso que es juzgar a los demás y alguna idea más que vamos a poner encima de la mesa para profundizar y poder llegar a la simplicidad y la diversión que nos genera un perdón, una corrección mental desde un entendimiento acertado y no desde el entendimiento de la mente egoica, de la mente humana, que no conoce ni los principios del curso, ni el funcionamiento de la mente, ni cómo va la proyección y todo lo demás. Y los acuerdos que se hacen con los sistemas de pensamiento o con las partes de nuestra mente que están divididas. O sea, los acuerdos que hacemos con el ego y los acuerdos que hacemos con el Espíritu Santo o con el sistema de pensamiento del amor. Así que es lo que vamos a mirar y, bueno, va a encantar este taller. Tú sabes perfectamente que siempre estoy abierto a las preguntas para resolver las dudas y todas las personas se van a llevar recursos para poner en práctica en su vida y ver cambios, pues probablemente en la mayoría de los casos en cuestión de horas. Así que vamos adelante a pasar este fin de semana y daremos toda la información del nuevo máster para los que quieran asistir. También asistir. Pues bueno, de verdad, quienes están escuchando esto ahorita y quienes lo escuchen después, aprovechen este fin de semana este taller. De verdad que es oro en polvo lo que uno aprende, oro puro, lo que uno aprende sobre uno mismo. Y sobre el poder de nuestra mente, que es algo ya, el poder de la mente conocido por todos, pero desde una enseñanza como muy, sí, creo que la mejor palabra que define esto es contundente, ¿no? No hay por dónde salirse, así que en este fin de semana. Y bueno, luego que suba el live y todo, pongo ahí la información y está todo también en la página de Sebas. Y también por mensajitos internos pueden pedir el enlace para que puedan registrarse, que aunque sea gratuito, pues tienen que registrarse. Pues gracias, Sebas. Un placer. Gracias por acudir a esta conversación. Voy a volver a escuchar esta última parte que, aunque te escucho todos los días, bueno, todos los días te escucho en el máster, pero son como pequeñas cápsulas que a uno le van calando, ¿no? Para que uno pueda ir tomando conciencia. Y lo último que dijiste con respecto a este tema de los hijos y los límites, pues nada, creo que es muy, muy, muy valioso. Gracias, Sebas, y descansa. Un placer, muchísimas gracias a ti también y a todos los que habéis estado aquí acompañando. Gracias por vuestro tiempo, por vuestro cariño y por vuestra atención. Oye, Steffi, que me parece que me voy a pintar una pared de mi casa de ese color verde. A ti te queda bonito. Queda bien. Te mando un abrazo enorme. Chao, Sebas. Chao. Buenas noches. Chao.